este video vamos a explicar un ejemplo de una función de varias variables que nos cumpla con la ecuación Laplace. La ecuación Laplace es lo siguiente, que es 2 veces la derivada parcial con respecto de x más 2 veces la derivada parcial con respecto de y. Estas dos nos debe dar igual a 0 para que cumpla con nuestra ecuación. La función que tomamos para este ejemplo es f de xy es igual a x a la 3 menos 3xy a la 2. Entonces, para proceder a la resolución para ver si cumple con nuestra ecuación, tomamos primero nuestra derivada 2 veces con respecto al eje x. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Nuestra derivada respecto al eje x por la derivada respecto al eje x por nuestra función, para que de esta manera cumplamos con lo que es dos derivadas de nuestra función con respecto al eje x. Entonces, procedemos a resolver nuestra primera derivada, que es la que está acá dentro del corchete, dándonos como resultado que la derivada de x, la derivada con respecto a x por x a la 3 vendría a quedar 3x a la 2, y acá recordemos que cuando tenemos una y, que es otra constante, y como estamos derivando con respecto a x, esta vendría a ser constante, pues. Entonces el resultado de este vendría a ser la derivada con respecto de x por 3x a la 2 vendría a ser 3y a la 2. Entonces resolvemos ahora la derivada con respecto a la siguiente, como nos quedó la función, que vendría a ser igual a un polinomio. Entonces, al resolver esto, el resultado nos va a dar 6x. O sea, nuestra segunda derivada de la función con respecto a x nos dio un resultado de 6x. Luego procedemos a resolver la segunda derivada con respecto de y, ¿verdad? Con respecto de y. Entonces, esta nos va a quedar de la misma manera, solo que es con respecto de y. La derivada con respecto de y por la derivada con respecto de y por nuestra función, ¿verdad? Que era x a la 3 menos 3xy a la 2. Entonces, procedemos a resolver, y en este caso nuestra constante vendría a ser la x, ya que estamos derivando con respecto de y. Entonces, la derivada con respecto de y por x a la 3 nos vendría a quedar a menos 6x a la y por la derivada con respecto al eje y, ¿verdad? Que lo tenemos acá. Luego resolvemos esa derivada, y esa derivada nos da un resultado de menos 6x. Luego, para confirmar que estos dos resultados cumplen con la ecuación, procedemos a hacer la suma. Entonces, nos dice que el resultado de las dos derivadas de nuestra función con respecto al eje x más el resultado de las dos derivadas con respecto a y, si nos da igual, es una ecuación que cumple, es una función que cumple con la ecuación Laplace. Entonces, el resultado de 2 veces la derivada de nuestra función con respecto al eje x nos dio 6x. Entonces vendría a ser 6x más el resultado de la segunda derivada de nuestra función con respecto al eje y, que nos dio menos 6x. Entonces, si resolvemos esta suma, nos va a dar que el resultado es 0. Por lo tanto, esta función sí cumple con la ecuación Laplace. También nos dice que si una función cumple con la ecuación Laplace, esta ecuación también se ha de llamar una ecuación armónica.